¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por aquí por DTV, luego de haber escuchado lo que ha sucedido en la Comisión de Legislación General con esta iniciativa, este proyecto que está estableciendo o la intención de crear un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es la discusión que se abrió en la jornada de hoy en la comisión respectiva, en la Comisión de Legislación General, y se suma a la tarea parlamentaria que a lo largo de todos estos días se están dando, y también en la jornada de hoy con diferentes plenarios de comisiones, con diferentes tratamientos de proyectos de ley y algunos proyectos que ya buscan y que han conseguido a lo largo de esta semana, a lo largo de estas últimas horas, dictamen para llevar los temas ya al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta Comisión de Legislación General, respecto al tema de la deuda, sin lugar a dudas va a tener una nueva reunión informativa que se podrá dar, y esto lo va a estar anunciando la presidenta de la comisión, la diputada Cecilia Moró, en las próximas horas, que seguramente la próxima semana habrá una nueva ronda de consultas para tener información, obviamente, los propios diputados nacionales. Comenzamos de esta manera el análisis, de esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy Bueno, bien. ahí estábamos viendo un debate que estaba interesante, mucho intercambio, preguntas, había economistas, exfuncionarios, bueno, de los distintos sectores, digamos. Es un debate similar al que, es el que ya vimos en el Senado, la diferencia es que acá está difícil. Claro. Está muy difícil porque es un proyecto que viene del bloque, del interbloque del Frente de Todos en el Senado, que tenía el número, que vino como empaquetado, y ahora acá la situación no es similar. Así que vamos a seguir, vamos a ver cuáles son los nuevos expositores y cómo se va a dar el debate en comisión. Claro. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, ahí estábamos escuchando eso, el debate. Se repiten más o menos los mismos argumentos de parte de la oposición, argumentos que estaban en el Senado, que tiene que ver con si en realidad es una pena menor para aquellos que fugaron divisas de lo que sería si hoy te busca la FIP, si te encuentra la FIP. La diferencia entre los que están afuera, evadieron y dejaron los fondos afuera, y evadieron y dejaron los fondos adentro. Esos más o menos son los argumentos que se están manejando. Bueno, vamos a seguir hablando, pero rápidamente nos vamos a ir a la comisión porque allí está Lourdes López con nuestro móvil. Lourdes, adelante, buenas tardes. ¿Cómo está todo el equipo allí en piso, por supuesto, y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión? Nos encontramos aquí en la sala 2 del anexo C. Bueno, acaba de concluir lo que es esta reunión informativa por parte de la Comisión de Legislación General, bien lo decían ustedes. Como presidenta está la diputada Cecilia Moró, pero aquí a mi lado tengo a otra de las diputadas del Frente de Todos, Vanessa Siley, quien, bueno, seguramente va a tener conclusiones a partir de esta primera reunión donde hubo expositores y donde se trató fundamentalmente generar este fondo, este proyecto de ley para el Fondo Nacional, para poder pagarle al FMI precisamente a partir de, todo lo que es estos dineros fugados, ¿no? Sí, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y un saludo ahí en el piso a todos Diputados TV. La verdad que es muy importante que empecemos a debatir este tema en la República Argentina. Es muy importante porque, según los expositores y según los fundamentos del proyecto que tiene media sanción del Senado, tan solo en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, la fuga y evasión, y consiguiente evasión fiscal, que es un delito ya regulado en la República Argentina, constituyó alrededor de 86.000 millones de dólares para un crédito. Pensemos, este fondo se va a hacer para cancelar la deuda con un crédito que ronda en lo efectivamente depositado o desembolsado en la Argentina de 44.500 millones de dólares. Es decir, si recuperaríamos con estas herramientas que estaríamos dotando a la FIP, al Estado argentino, la mitad de lo fugado en 4 años de macrismo, cancelaríamos la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No es una utopía, no es una imposibilidad, es herramientas legales que están ya siendo utilizadas por muchísimos países del mundo, y que hasta incluso el propio Fondo Monetario Internacional y hasta la propia OCDE hacen circuitos de recuperación de esos activos a lo largo de las diferentes cuentas offshores o guaridas fiscales que existen en el mundo. En el mundo se estima
dicho por el propio Fondo Monetario Internacional que hay alrededor de 7 billones de dólares no declarados fuera del poder recaudatorio de los Estados-nación, ¿no? Así que bueno, es una tarea que ya existe en otros países, incluso los organismos internacionales, y que bueno, en la Argentina debe darse este debate porque la deuda que tenemos es inmensa e inconmensurable y no puede pagar la sociedad argentina, ¿no? Vanessa, ¿cómo le va? Fernando Frachielli saluda. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, debate que se abrió en la jornada de hoy y si hay diferencias y hay contrapuntos entre los diputados. Hoy pudimos ver también diferencias y algunos contrapuntos, que ahí estuvo la presidenta de la comisión, Cecilia Moró, tratando de frenar entre los economistas, Y bueno, sí, el debate es fructífero y creo que hay que poner en evidencia. Muchas veces empezamos a dar discusiones técnicas. Bueno, a ver, ¿qué es fuga, qué no es fuga? Fuga y evasión son lo mismo. ¿Se puede evadir y no fugar? Bueno, y viceversa, ¿se puede fugar y no evadir? Bueno, son debates bienvenidos. En definitiva, lo que necesitamos nosotros es constituir o dotar, mejor dicho, dotar de herramientas a los organismos recaudatorios y de control del Estado-Nación para que pueda trabajar en conjunto con organismos internacionales en recuperar este dinero fugado en la Argentina. Las estimaciones que hemos leído del mismo proyecto del Senado y que están en los fundamentos dicen que desde el comienzo de la democracia hasta la fecha se estima en un aproximado, porque obviamente de esto no hay datos certeros, de 300.000 millones de dólares fugados del comienzo de la democracia hasta la fecha. Bueno, ahí tenemos datos, ahí tenemos información y necesita el Estado argentino estas herramientas que, como ya lo dije antes, podemos tener distintos puntos de vista respecto de la deuda de Macri, si fue legal, fue ilegal. Obviamente nosotros entendemos que fue rompiendo la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional y que fue fruto de la bicicleta financiera, la fuga de la que estamos hablando ahora, pero así y todo son herramientas que usan países del primer mundo, ya que nos gusta a veces mirar el primer mundo. Bueno, imitemos esa persecución estatal a los fines recaudatorios que hacen los principales países del mundo, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Habla Daniela Mosetic. Para que este proyecto de ley se pueda llevar adelante, hay un proyecto complementario que todavía no pasó la instancia del Senado, que es levantar el secreto bancario, financiero y fiscal. Sí, digamos. Sí, el levantamiento del secreto bancario. Exactamente, esa sería una herramienta importante que por ahí está todavía más complicado, ¿no? Para lograr, habilitar esto de la figura del colaborador y que efectivamente no se pueda dar esta situación. Sí, exactamente. Es el proyecto complementario de este otro proyecto que se encuentra en discusión en el Senado de la Nación, como bien usted dijo. La necesidad del levantamiento del secreto bancario tiene que ver precisamente con poder dar a conocer quiénes son los que fugaron. Y de esta manera poder recaudar y recuperar los distintos porcentajes de penalidades que se otorgan a los fines recaudatorios. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, hoy en la causa penal que se encuentra abierta en la Justicia Nacional, que fue impulsada por el presidente de la Nación y que es contra el presidente Macri por la toma de esta deuda, hay un listado de quienes han sido los partícipes principales de esta bicicleta financiera y por ende de esta fuga. Bueno, el tema es que eso está en el marco del secreto bancario, por eso tiene secreto de sumario en la causa penal. Lo que nosotros necesitamos a los fines recaudatorios es dotar de herramientas a la FIP, ¿no? Es que es una institución del Estado argentino para que pueda tomar conocimiento y recaudar lo que falta, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, una sola aclaración. Respecto a lo del secreto bancario, en realidad lo de la norma lo que busca es ampliar a la cantidad de funcionarios que pueden pedir el levantamiento del secreto bancario sin el desarrollo de una causa judicial, que no sea solo un juez el que pueda pedir eso. Podría pedirlo el jefe de gabinete, por ejemplo. En ese caso. No, pero en lo que usted decía, bueno, hay que dotarlo de herramientas a la FIP para que la FIP pueda llevar adelante este desarrollo. ¿Es necesario herramientas nuevas? Digo, no, la FIP con lo que tiene, que es una de las críticas que hace la oposición,
La AFIP, con las herramientas que tiene, no puede hacer su trabajo y que el fondo se conforme en dólares, que ese es el punto principal, y no que sean pesos. Digo, ¿y con la norma existente seguir avanzando? En dólares tiene que ser porque la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es en dólares, exclusivamente. Precisamente la tensión cambiaria que tiene nuestro país es uno de los grandes problemas que nos lleva a estar en la situación que nos encontramos, ¿no? No, sí, disculpe. Sí, el problema es la escasez de dólares. Eso lo entiendo. Lo que digo es, la AFIP, con las herramientas existentes en la actualidad, no podría hacer esa persecución a, porque esto digo, no es una moratoria, es una persecución a quienes hayan fugado, y que lo que recaude de eso quede en dólares. Claro, y que lo que recaude de eso quede en dólares, en un fondo en dólares directamente. Y no haría falta esta ley. Yo creo que, miren, esta ley hace falta porque para perseguir la evasión mundial, todos los países están haciendo de nuevas herramientas legales, porque el sistema se ha sofisticado, lamentablemente. No es que esto está abajo de un colchón, ¿no? Entonces, todas las herramientas que doten al Estado de mayor sofisticación para poder perseguir este delito, que es la fuga con la consiguiente evasión, es necesario. Ahora bien, con lo que tenemos se puede también, sí, yo creo que sí, que también se puede avanzar. Y si la oposición está de acuerdo, bueno, está muy bien que lo digan y que lo planteen. El problema es que la oposición se opone a la persecución del delito de la evasión y la fuga en materia de dólares. Ese es el problema. No que creen que ya se puede hacer con las potestades legales y constitucionales que tiene, por ejemplo, la AFIP en nuestro país. Digo, para poner blanco sobre negro. Vanessa, ¿podríamos repetir las cifras que usted estuvo dando al comienzo de esta charla respecto a la evasión, a la fuga de divisas en la República Argentina? Y un dato que me parece interesante, lo que usted señala, que no es una utopía poder recuperar, por lo menos algo. No, sí, podemos repetir la suma de dólares fruto de la fuga y la evasión en la República Argentina en los 4 años del gobierno de Macri fue de 86.000 millones de dólares. Como para que tengamos presentes los argentinos y argentinas, el monto de la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, solo con el Fondo Monetario Internacional, arroja 44.500 millones de dólares. Es decir, si podemos recuperar la mitad de lo que se fugó, podríamos saldar esa deuda, para tomar una dimensión. Luego, según estimaciones, y esto lo podemos extraer de los fundamentos del proyecto de ley del Senado, según estimaciones, todas estimaciones, porque esta precisamente es la información de la que carecemos, por lo que ustedes también mencionan sobre el secreto bancario, que también es un dato a tener en cuenta, ¿no? Lo que se estima es que del comienzo de la democracia a la fecha, la cantidad de dólares, ya sea en términos patrimoniales o en términos de la propia divisa, fugados de la Argentina, ronda los 300.000 millones de dólares. Vanessa, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes. Les mando un gran saludo a todos y a todas. Gracias. Lourdes, gracias también. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, Lourdes López, ahí con nuestro móvil en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, al finalizar esta reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, encabezada por la diputada Cecilia Moró, y que en las próximas semanas va a continuar trabajando este tema. Pero ya se anticipa un debate fuerte, con cruces fuertes desde el punto de vista político, más allá de lo económico, financiero, más allá de la presencia de los economistas, hasta los economistas mismos tuvieron cruces. Sí, político e ideológico, claro, en este caso, exacto. Todo lo que tiene que ver con el pago al FMI, ya en eso ya engloba, ahí por ejemplo ya sabemos que la izquierda no va a abonar ninguno de estos proyectos, porque todo lo que tenga que ver con pagarle al FMI, sea sacándole a quien sea el dinero, no lo va a apoyar. Entonces ahí los acuerdos y los posibles, esa conformación del quórum y del número necesario para la segunda media sanción, está difícil acá en diputados. Hay que hacer una construcción de mayorías. Me parece importante el trabajo que van a tener que llevar de aquí en adelante
no solo la presidenta de la comisión, sino también Germán Martínez, el presidente del bloque, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, digo, desde la órbita del oficialismo, ¿no, David? Sí, sí, porque no tiene los números. Como decía Dani, en el Senado pasó porque el oficialismo cuenta con el número necesario para poder avanzar. No sumó ningún voto de la oposición en ese momento y hasta ahora tampoco lo tiene. La oposición se planta en el lugar de que es una moratoria, en realidad, y es una moratoria barata. Lo hemos escuchado recién hace unos minutos al diputado Cacase, por ejemplo, o a Bursaile, que hacía referencia a esto del hot sale, porque entienden que la multa de la AFIP es mayor a la multa si uno saca la cuenta de lo que sale el delator y todo eso. Me parece que la diferencia en esa cuenta que hacen unos y otros es que en el proyecto que se está discutiendo siempre se habla en dólares. Claro. Y en el caso de lo de la AFIP, lo existente en la AFIP es en pesos. Y no solo que se habla, en el proyecto que se está discutiendo, no solo que se habla en dólares, sino que son dólares que están en el exterior. O sea, una persona, vamos a poner, Fraquili tiene dólares en el exterior que lo fugó. La AFIP lo encuentra y le dice, bueno, tenés que pagar el 30% de lo que tenés. Él no puede ir a la caja de ahorro en el banco o a la caja de seguridad en el banco, en el microcentro, sacar el 30% y llevarlo a la AFIP. Tiene que hacer una transferencia de los dólares que están en el exterior, en dólares, para que sea depositado en una cuenta en dólares en la Argentina. Ahora, yo de ese monto tendría que pagar un 30%, cuando en otro momento tendría que haber pagado un 100%. No, nunca. No, el impuesto. No, el impuesto, lo que sea la tasa del impuesto. Sí, acá lo que dicen es que si uno dice, bueno, se toma el 30%, pero se descuenta en el caso del delator, el monto que se lleva el delator, en realidad termina siendo menos el porcentaje de lo que deberías pagar ya naturalmente si la AFIP te encuentra. De vuelta, me parece que la diferencia está en que unos hablan en dólares y los otros hablan en pesos. Es un 20% y un 35% si va después de los 6 meses de que se produce. Lo que pasa es que me parece que el punto clave tiene que ver con lo que yo justamente le estaba preguntando a la diputada. Si no hay un levantamiento del secreto, no hay forma de que nadie sepa ni que ese delator, como se suaviza la figura del colaborador, no hay forma de tener esa información si no hay un levantamiento. Y esa traba viene desde los propios organismos también del Estado, porque levantar eso por ahí para un proyecto específico significa un montón de otras circunstancias. Los bancos, por supuesto que no van a dar el ok para levantar los datos, porque en eso se basa también la confiabilidad del sistema bancario. Entonces, bueno, ahí esa traba me parece que es importante. Sí, por eso digo, me parece que un punto a tener en cuenta es esto de, en realidad, el levantamiento de secreto bancario tiene que ver con la justicia, digo, frente a una discusión judicial que un juez le pida a la entidad financiera que levante el secreto bancario. El proyecto de ley que está en el Senado lo que hace es ampliar a la cantidad de gente que puede pedir levantar el secreto bancario. Y lo amplía bastante. Digo, desde el jefe de gabinete a otros funcionarios, lo amplía bastante. Eso tiene que ver con el modelo del delator. Bueno, pero todavía en ese proyecto el Senado y el Frente de Todos, a pesar de los números que tiene en el Senado Nacional, no encuentra la mayoría como para aprobarlo. No, todavía no. Y además, a ver, supongamos que estemos cerca o que el momento de la discusión que se están dando acá en la Cámara de Diputados, incluso los proyectos que podrían ser de mayor consenso están bastante complicados. Lo que tiene que ver con el tema económico, esto que hablábamos de compra argentino, esto que va a venir ahora del monotributo, el alivio y todo eso, temas que pueden llegar a suscitar mayor consenso también están difíciles. Así que esto que viene más identificado con el ala más dura del Frente de Todos, el kirchnerismo, tiene sus reticencias. Claro, y es lo que se va a empezar a ver aquí en Diputados, la fuerte discusión desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, entre las principales bancadas, ¿no? Entre la bancada del Frente de Todos y la principal oposición, o la más numerosa, que es Juntos por el Cambio. Mientras tanto, la comisión va a seguir y la comisión no tenía otra alternativa que iniciar este debate.
No, exactamente. ¿No? Y esto también choca con bueno, la decisión de ese voto partido que fue en el Frente de Todos con el acuerdo con el FMI. Sí. Bueno, ahí también hay mucho ruido interno, porque este proyecto es como que surge en respuesta o como consecuencia de ese sector, ese voto negativo que al acuerdo con el FMI. Pero en ese momento un sector no le dio respuesta, claro, o no le dio acompañamiento al propio presidente. Entonces, bueno, también tiene su trasfondo interno en el Frente de Todos. Uno puede suponer, David, que en las próximas semanas podrían estar siendo invitados las entidades bancarias y podrían estar siendo invitada la titular de la AFIP, Mercedes Marcón del Pom. Sí, me parece que tenés más chance con la titular de la AFIP, con Mercedes Marcón del Pom, que con los bancos. En general, los bancos no participaron del debate en el Senado, no lo van a hacer seguramente en la Cámara de Diputados. Sería medio extraño a un banco o a un banquero defendiendo el secreto. Es una ley y ellos se van a plantar en ese lugar de decir que no quieren modificaciones. Ahora, el punto es que también poner un banquero a defender eso y decir, bueno, no lo tienen que sacar, le van a contestar, pero ustedes están avalando los blanqueos, la fuga de divisa. Entonces no van a participar. Pero sí, la titular de la AFIP, Mercedes Marcón del Pom, sí, tiene muchas posibilidades. Bueno, hablando de debates que se están dando aquí en el Congreso de la Nación, debates que se están dando en la Cámara de Diputados, otro el puntapié inicial que se ha dado en las comisiones de Finanzas y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene que ver con buscar una solución respecto a los tenedores de los créditos UBA, que en definitiva por el nivel inflacionario en la República Argentina ya desde hace varios años es imposible la posibilidad de cumplir los compromisos que asumieron aquellos tenedores pensando en un momento de cierta estabilidad económica en nuestro país. Hablaron los diputados, hablaron las diputadas y hablaron también los y las especialistas de esta manera. Hay un proyecto interesante presentado por los dos presidentes de la Comisión de Finanzas y Presupuestos, donde bueno, se crearía también un fideicomiso, un fondo como para poder acompañar y bueno, básicamente creo que la solución viene por ahí, pero también entender que hay muchos recursos presentados en todo el país que han llevado estos créditos a un valor de un crédito hipotecario normal o de la actualidad, ¿no? Ojalá que podamos llegar a ese fin para acompañar a las familias. La verdad que, mire, la incongruencia que tiene esto es que estos 120.000 familias que tienen hoy por hoy, insisto, afectadas o beneficiadas por el crédito SUBA, hipotecarios, ¿no? Digamos que así, ¿no? Los prendarios, que también es otro problema grande y mucho más de cantidad de personas, tienen que recurrir a, digamos, a la familia, a préstamos y más para pagar la cuota. ¿Qué tiene esto? Tiene una alta tasa de pago. Entonces los bancos también se preguntan, dicen, si tiene una tan alta tasa de pago, ¿por qué estamos hoy discutiendo acá? Y porque la verdad es que la gente tiene muchísimas cosas, como las que dije antes. Antes debía 2 millones, hoy deben 8 millones, no saben cuánto es la cuota mes a mes, tienen que comunicarse ellos con el banco, tienen que estar pidiéndole que les pase el día a día cuánto es la cuota, tienen que juntar la plata capaz que de un día para otro. Es impresionante la cantidad de intereses que les va de un mes a otro. Es decir, la gente no puede tener ni siquiera una previsibilidad, porque aparte no hay un lugar donde preguntar, se hace por teléfono, no tienen alguien que los atienda. Tal la verdad cual, que ha sido, y además te pone será y es hoy un gran problema para cada una de estas familias. Bueno, ahí estaba la diputada Gabriela Pedrali del Frente de Todos por la provincia de La Rioja. El tema tiene que ver los créditos UBA. Los diferentes debates estamos repasando aquí en el Congreso de la Nación, aquí en la Cámara de Diputados. El otro tema tiene que ver con el proyecto de ley de boleta única que ya obtuvo dictamen del plenario de comisiones, dictamen de mayoría, conformado con las firmas de la oposición, dictamen de minoría, las firmas del Frente de Todos, y la diputada Jimena López decía lo siguiente. Bueno, a ver, enseguida vamos a estar viendo a la diputada Jimena López
con el proyecto de ley de boleta única, porque, repetimos, es el proyecto que ha tenido dictamen, que la oposición espera ya tenerlo en consideración del recinto. Si no es la próxima semana, será dentro de 15 días. Le escuchamos. Había más de 50 titulares como hablando de los beneficios de la boleta única. A mí me parece que es una discusión estéril. Si nosotros queremos buscar un cambio de sistema que tenga que ver con la transparencia o algo, hablemos de primero un sistema híbrido, papel, tecnología, o sea, para poder generar un voto electrónico y tratando de mudar o de migrar a un sistema de voto digital. Pero me parece que la boleta única en sí, de boleta única de papel, no es la solución ni a los problemas de transparencia, ni a los problemas de gastos de las campañas políticas como se trataba de justificar, al contrario. Creo que básicamente las democracias se robustecen cuando dejan de votar personas y votan proyectos, entonces me parece que hay que cambiar otras cuestiones. Cuando nosotros decimos no, porque los países de avanzada tienen democracias mucho más parlamentaristas que presidencialistas. El tema de los bloques pequeños que inclinan la balanza para un lado o para el otro, porque no son oficialistas, tampoco son oposición, porque a veces acompañan, a veces no. Es como, son esos grises que está bien, que tienen que existir en el juego de la democracia. Es cierto que por ahí, en un proyecto como boleta única, su balanza se inclinó para el lado de la oposición. Es cierto que en otros proyectos también Graciela ha estado del lado del oficialismo. Entonces, yo creo que me parece que tiene que ver también con la agenda que marca ella desde hace muchos años. Hay cosas que... A ver, nadie le puede desconocer a una persona como Camaño el conocimiento que tiene. Podemos no estar de acuerdo, en la pero yo no le voy a discutir a alguien con la... De hecho, fue jefa de campaña mía 2 veces y yo aprendí mucho de la disciplina partidaria. Tremenda. Yo me levantaba a las 7 de la mañana y tenía un mensaje con ella, de ella. Un mensaje en la casilla de correo con todos los titulares del día. O sea, es una persona que realmente sabe mucho. Y me parece que, a ver, en este sentido ella definió con sus diputados y diputadas acompañar esta propuesta. Yo no lo comparto porque me parece que de verdad la discusión de fondo que nadie da de la boleta única es que es absolutamente meritocrática. Cuando dicen no, porque igual a las condiciones, compañeros. Ustedes no son compañeros, pero en esto de yo no tuve ni tengo las mismas posibilidades que una Carolina Lozada y que una Amalia Granata. No las quiero tampoco, pero no las tengo. Bueno, ahí estaba la diputada Jimena López, diputada del Frente de Todos, el debate y los diferentes debates que se están dando por estas horas en la Cámara Baja. Este debate que tenía que ver con boleta única. Y vamos a hablar de este tema, porque nos visita el diputado Ignacio García Aresca, diputado de la provincia de Córdoba, Córdoba Federal. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por la invitación de estar en el piso. A ver, la boleta o el proyecto de boleta única de papel se tomó como eje central la boleta de la provincia de Córdoba. Sí, tiene una base ¿Qué importancia tiene? La provincia de Córdoba. Mira, primero es que cuando vinieron a hacer las exposiciones los distintos referentes que habían trabajado allá por el 2007, ustedes saben que Córdoba en el 2007 tuvo una situación electoral difícil cuando fue la elección de Schiaretti. Y al año siguiente, Schiaretti tomó la decisión de formar una comisión para que se pueda realizar una nueva forma de votación, un cambio en la forma electoral de la provincia. Y ahí participaron todos. En la comisión estaba la Junta Electoral, estaban las universidades, estaban los claustros judiciales y bueno, se resolvió ir por la boleta única papel. Y desde el 2011, que fue la primera votación, hasta la fecha tenemos boleta única provincial. Es muy parecida a la de santafesina, del mismo método que la santafesina, nada más que la de Córdoba tiene las particularidades que tenía los casilleros en boleta en blanco, que para la nacional en esta se sacó, no vamos a tener el casillero de boleta en blanco. Cambia porque también tienen la foto solamente, en Córdoba tenemos el del gobernador o el intendente, en este va a utilizarse tanto el presidente como la vicepresidenta, los diputados nacionales el primero y segundo, y en senadores el primero y el segundo. Y en la lista de diputados van los primeros 5 integrantes de la lista de diputados. En Córdoba tuvieron un debate similar al que se está dando aquí en el Congreso Nacional, que es decir, todo cambio genera fuertes dificultades. Todo cambio genera estas situaciones porque uno no sabe o
o nos pasó a nosotros. La primera elección realmente tuvimos votos en blancos, que mucha gente no encontraba esa situación porque también no fue mucho el tiempo que tuvieron para trabajarlo. Creo que si nos ponemos a trabajar y que ahora la semana que viene se va a pedir para una sesión para ver si se puede llevar al recinto la semana que viene esta dictamen, va a pasar a Senado y el Senado, si se aprueba en diputado la semana que viene, bueno, vamos a tener que ver qué pasa en el Senado, ¿no? Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Recién le estaba comentando fuera de cámara que ayer estuvo acá el diputado Eduardo Fernández del Frente de Todos. Y él fue uno de los que hizo algunas observaciones, ya teniendo la experiencia de Córdoba, y él nos comentaba que fue uno de los que pidió un ingreso escalonado en el sistema de la boleta, que eso sucedió en Córdoba, o sea, más allá de que si es pronto o no empezar en 2023, por ahí pensar en un sistema por partes, ir viéndolo. Y él también decía que en Córdoba arrancó eso, por lo que estabas mencionando recién, que hubo una crisis cuando fue el conteo de aquella elección y bueno, ameritaba ver un cambio y que en este caso él no ve ninguna crisis como para encarar esta implementación. ¿Qué le parece, por ejemplo, lo del tema del escalonado? ¿Cómo fue eso en Córdoba? Yo siempre soy de las personas que piensa que tenemos en la oportunidad de poder tener esto en debate, poder llevarlo lo más próximo posible. ¿Por qué? Porque en algún momento hay que hacer este cambio. Hoy me dirán cuáles son los pros y los contras. Yo creo que todos sabemos y todos tuvimos votaciones tradicionales, con la boleta tradicional, los partidarios, y todos la cantidad de partidos que había en una mesa, llegar, y hay veces que vos, y que te digo que los que más se ven con dificultad son los partidos que menos estructura tienen, porque te llevaban la boleta para allá, te la escondían, te ponían una bolsa, te la sacaban, y los fiscales que tenía cada partido podían entrar a cada momento cuando vos veías que te la corrían. No. Esto lo que te permite entrar a un cuarto oscuro con una boleta donde vos con una lapicera podés marcar quiénes vos querés en esa lista y a quién querés votar. Muchos dirán, no, pero no se ve, muchos no saben por escribir o muchos no saben. Hoy, en el momento que vivimos en las tecnologías, todos sabemos cuál es, por eso van a poner la foto para que sepamos quiénes son las listas. Ahora, diputado, respecto de esto, digo, más allá de esto, de lo del cambio, el proceso, y volviendo a lo que le decía Daniela, cuando Córdoba avanza, era por la crisis que generó la elección de Schiaretti. No la elección de Schiaretti, sino el momento electoral. Sí, el momento que se encontraba la provincia para una... Ahora no existe eso. La verdad es que la Argentina no tiene grandes problemas electorales con el modelo actual. No hay denuncias, hay... desde la vuelta a la democracia fue un gobierno radical, un gobierno peronista, uno de la Alianza, otro peronista, otro de Cambiemos. Digo, hay alternancia, con lo cual no sería... Digo, no da la sensación, y lo hemos hablado acá con varios diputados, que es muy poco el tiempo o es muy de discusión respecto del cambio que genera. Sí, primero que todos en su momento, en el 2007, Schiaretti, si quería seguir como estaba, seguía más allá porque ya era gobernador electo, todo. Entonces, él toma la decisión de que realmente había que hacer ese trabajo de cambiar. Llevó 2 años. Claro, llevó 2 años y después tomó esa decisión. Yo fui intendente 2 veces con esta lista y anteriormente usaba los partidos tradicionales y fui 2 veces intendente en el 2015 y 2019 con esta boleta y realmente vos ves los beneficios que vos tenés teniendo una boleta única. Y vos decís, como partido mayoritario, veníamos del 2007 siendo Martín Yayola anteriormente intendente, después asumí yo, podría haber estado con la otra boleta tradicional porque solamente era boleta para los que tenían en la provincia, y si vos ibas junto con la provincia, si no vos vas con la tradicional, y tomamos la decisión de ir con la boleta única. Creo que tiene mucho beneficio y lo vamos a ver con el tiempo. Eso, de los lugares que se estableció boleta única, son siempre para mejorar. No es la solución de todo, como ahora, siempre digo, pero los que tuvieron, siempre, tanto Santa Fe como nos pasó con Córdoba. ¿Y no se corre el riesgo de que se descalcen las elecciones y terminemos teniendo un cronograma electoral todo el año? Digo, que las provincias, para no tener el efecto arrastre, se pierde con esto.
pero para no quedar pegados en el momento de la elección del presidente, por ejemplo, y la elección... ¿Vos viste cómo pasa ahora? Hay lugares que está el presidente por un día, por una fecha, las provinciales en otra vez, y las municipales en otra, y las comunas en otro, donde no. Esto en esta forma tradicional. En la forma de boleta única, muchos con esta simultaneidad van a tomar la decisión de decir, che, yo como intendente voy a ir a la misma que tiene la provincia, o las provincias que no tengan van a decir a la nacional. Pero hoy hay provincias, y nos pasa a nosotros, de que tenés 4 fechas de votación en un año distintas, de la forma actual. Ignacio, ¿qué va a pasar con el tema, por ejemplo, con los biocombustibles? Que es un tema, porque por estas horas mucho se habla del tema de la energía, se habla de la importación de gasoil, lo habló hoy el Gabinete Nacional, y ustedes en su momento hasta presentaron también un proyecto para modificar la ley de biocombustibles. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Hoy lo hablaba con distintos diputados de las distintas fuerzas. Hoy tenemos una situación difícil en el país, donde hay lugares donde hoy tenés por cupo de gasoil, tanto para los automotores como también para la producción. Hoy el país, muchos lugares están haciendo, están sembrando y en esa siembra también te entregan cupos. Y lo que nosotros decimos que en esta ley de corte que tendríamos que tener, pero por ley, porque el año pasado cuando se legisló y tenían la baja del corte, el Ejecutivo tiene la posibilidad de aumentar. No puede bajar, sino que podés aumentar. Y lo que nosotros decimos es por qué no lo tenemos por ley, darle la posibilidad a un debate que creo que entre todos es muy bueno, y creo que vamos a tener muchísimo trabajo para saber y escuchar a los que realmente tienen esta situación de incorporar biodiesel o etanol en los cortes. Ayer el gobernador Schiaretti firmó un convenio con Berta, Sociedad Anónima, que es una de las empresas, todos conocemos lo que es Berta, en lo que es motores, y Volkswagen, donde los 6.000 autos que tiene público la provincia, los que están a gasoil van a usar el B100, sería el 100% biodiesel. Y los que son a nafta, el B85, que es 85% de etanol y el 15% con nafta. Y eso lo firmó Volkswagen, lo firmó Berta y lo firmó el gobierno provincial. Y eso te da la posibilidad de poder tener una alternativa. Ustedes saben que Brasil tiene el 5.º surtidor. Si vos querés, utilizás el de biodiesel o el etanol, que ellos tienen etanol, y después tenés los comunes, los que vos tenés por nafta, la Infinia. Súper, claro. Pero hay una cosa, que los autos que salen de Córdoba salen preparados los motores para Brasil para poder tener el 5.º surtidor. Así que nosotros tenemos toda esa posibilidad de llevar adelante. Por eso Volkswagen firmó el convenio con la provincia. Diputado, con respecto a, bueno, teniendo en cuenta combustibles, también está vinculado con el tema de transporte y los subsidios, ¿no? Un reclamo que se había avanzado con el presupuesto 2022, eso quedó ahí medio truncado. ¿En qué situación está eso y cuál es el reclamo desde Córdoba? En su momento, cuando estaba en presupuesto, eran 46 millones de pesos lo que iba a ser a este subsidio que teníamos para el interior. Después, cuando fuimos al recinto, se amplió a 70 millones. Y creo que tenemos que tener una ley del transporte. Yo fui intendente, le pasa a las ciudades más grandes. San Francisco. En la ciudad, en la provincia de Córdoba, fui 8 años. Y también nosotros teníamos los subsidios donde los estados municipales son los que entregan, más allá del subsidio que viene de la nación, lo que poder solventar al transporte. Entonces, hay estados, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, como pasa en el AMBA, que el AMBA, el 80% lo paga la provincia. Lo que no tienen, que a nosotros se nos fue, el CITAO, que era una parte del CITAO, que antes teníamos todas las intendencias, que ahora solamente quedó para Buenos Aires. Entonces, en esa desproporción que existe, vos vas acá, sale 18 pesos el boleto, y vas a cualquier parte del interior, está en un promedio de 58 a 65 pesos. Creo que con eso, como pasa lo mismo con la cloaca, como pasa con agua y cloaca, y pasa lo mismo que en Edenor y de Sur. Claro. Tenemos que tener, ¿por qué?
todas las otras provincias, los estados municipales, como le pasa a toda la Argentina, van y entregan su boleta para que el contribuyente haga el aporte de cloaca y agua. En AMBA, lo que hace la nación es, te doy un subsidio para pagárselo. Entonces creo que esa distribución que hay en cualquier parte del país, hacerla de la misma forma. Y no es que sacarlo en forma interpretativa de un día para el otro. ¿Por qué no? Porque yo creo que se tiene que trabajar en tiempo para poder encontrar a los que gobiernan la forma de tener previsible de un año para otro, y a los que usuarios, que son los contribuyentes, también sepan que viene desde la provincia. Claro. Por eso es federal. Sí. Por eso cuando uno habla, muchas veces hablábamos de esta situación. Sí, un debate que a lo mejor se hubiese zanjado con la ley de presupuesto, pero bueno, habrá que ver cómo pero hoy se lo hablé termina, con otros diputados y me decían que, ¿no?, de empezar a trabajarlo. Yo lo que le digo siempre es, en esto tenemos que no es fácil, pero tenemos que pensar lo que hizo uno, lo que hizo otro, lo que hizo mal, lo que hizo bien, en una mesa de comisión. Si tenemos un objetivo donde unos pueden tener la verdad, el otro también, nadie tiene la verdad absoluta, seguro, ni nosotros, ni ellos, ni el gobierno. Entonces, encontrar un camino entre todos para encontrar el objetivo que todos queremos, creo que se va a hacer mucho más fácil. Ignacio, gracias por visitarnos en Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan un feliz día. Terminen buen el día. Gracias. Ignacio García Aresca, diputado nacional por la provincia de Córdoba, por el bloque de Córdoba Federal. Nos vamos a la pausa en esto que es el análisis por aquí por Diputados Televisión. Regresamos en un par de minutos nada más. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Profe, ¿qué hago ahora? Ya usaron la NetBook con Pitágoras. Tengo otra actividad. Si les doy la distancia hasta el mástil y también les doy el ángulo, ¿cómo calcularían la altura de la bandera? Tangente del ángulo por adyacente. Muy bien. Ah, y profe, ¿Pitágoras tenía NetBook? No creo. Pero queda entre nosotros. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV y rápidamente nos vamos a nuestro móvil, a otro de los móviles, porque en otro sector del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, está Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes también para David y para Dani allí en el piso. Estamos trabajando desde el móvil en vivo, desde el pasillo del anexo A, porque ayer, martes 31 de mayo, se llevó a cabo la inauguración de esta muestra fotográfica de 17 fotos que acompañan los 17 años de lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos, pregonando por una salud sexual integral y además derechos reproductivos que se cumplan efectivamente en todas las unidades sanitarias. Es un evento que organizó la Dirección General de Igualdad y también el Departamento de Mujeres, Género y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados. Estuvieron ayer presentes Laura Canigia, Gisela Manero como representantes de estos departamentos y también diputados y diputadas nacionales que acompañaron la exposición de estas 17 fotografías tomadas en su mayoría por mujeres feministas que trabajaron en estas manifestaciones y que acompañaron la lucha, y también por Nicolás Abeluto, un fotoperiodista de quien es la foto que tengo a mis espaldas en el banner, que falleció hace muy poco y que nos dejó también un legado de lucha por acompañar estos movimientos verdes y también de las disidencias. Ayer estuvieron presentes organizaciones feministas de todo el país para apoyar y seguir también conquistando derechos, no solo en lo que fue la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que finalmente se terminó aprobando en la sesión de senadores, sino por todos los derechos que todavía falta conquistar, como por ejemplo algunos eventos culturales como explican, y deportivos también, como se ven y explican algunas fotografías, que es el fútbol feminista que se estaba desarrollando en las inmediaciones de estas luchas. Bueno, 17 fotos, 17 años de lucha por los derechos sexuales y reproductivos en la República Argentina. Sofi, esta muestra es libre, gratuita, se puede visitar. Vos nos repetís cuándo y hasta cuándo.
Sí, exactamente, Fer. Comenzó el pasado 23 de mayo y va a seguir vigente hasta el 3 de junio. Una fecha muy importante y ahora te explico por qué, pero anteriormente te respondo la pregunta. Se puede venir a visitar de manera libre y gratuita desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el anexo de la Cámara de Diputados. Se ingresa por Riobamba 25 o por Rivadavia y es un evento organizado por la dirección, estas dos direcciones que se encargan de realizar estos eventos muy vinculados siempre a la lucha feminista. Y el 3 de junio es hasta el día que va a estar vigente esta muestra y es un día muy importante porque se conmemora la primer Ni Una Menos que se realizó en el año 2015, hace 7 años ya, que colmó las calles y las inmediaciones de nuestro Congreso Nacional, y a 7 años de esta primera Ni Una Menos que pedía por el fin de la violencia machista, también se va a hacer, bueno, un análisis sobre todo lo que nos falta recorrer en estos 7 años de lucha. Se conmemoran 17 fotos también, esos 17 años, porque allí comenzó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y el pasado 28 de mayo, hace 3 días, fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se pactó para toda América Latina, ¿no? Y por eso se conmemora también esta lucha, que es muy... Sí. No, te digo que está perfecto lo que nos estás señalando y bueno, y queda abierta la invitación, obviamente. Sí, por supuesto, es algo realmente muy lindo de venir a visitar porque en estas 17 fotografías se explican todos los momentos que se pasaron por la marea verde, ¿no? En uno explica la vigilia por el aborto en el 2018, otra luego 2019, 2020, también las manifestaciones por los profesionales de la salud, por el derecho a decidir, que se dieron en diferentes partes del país también, y sin dudas explica cómo el movimiento feminista, la Marea Verde, es transversal a todas las generaciones, porque hay desde niños, niñas y adolescentes muy pequeños hasta, bueno, adultos mayores muy comprometidos con esta lucha. Sofi, gracias, Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes, ahí con nuestro móvil en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, decimos actividad importante, actividad intensa, diferentes comisiones que vienen trabajando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos a saludar al diputado que nos visita en la tarde de hoy, otro diputado que nos visita aquí en el análisis, el diputado José Luis Esper. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿de qué comisión viene? Ya que hay tantas comisiones. De Legislación General. Comenzó hoy una reunión informativa del proyecto de ley de creación de un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice? Me dijo la diputada Moró, que era la presidenta de la comisión, que el viernes vamos a saber cuándo se hace una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General y de la de Presupuesto y Hacienda. Para ahí sí que haya debate sobre el proyecto. Hoy fue informativa. Sí. José Luis, ¿qué dice Avanza Libertad respecto a esta posibilidad de crear un fondo para pagarle al fondo? Ese proyecto que viene del Senado. Es un gran disparate, un delirio. Me da vergüenza que el Senado haya aprobado este delirio. Ojalá que desde diputados no salga esto. La deuda con el fondo es una deuda del Estado, que suplanta la deuda que el Estado tomó con los privados cuando los privados decidieron abandonar la Argentina allá por mediados de 2018, cuando tuvimos la última crisis grande. Bueno, después vino el 2019, pero esa deuda que arranca con el fondo ahí es una deuda del Estado. ¿Qué tiene que ver los privados? Lo que se planteó hoy... No tiene ni pie ni gollete. Y lo que planteaban hoy, hasta algunos economistas que planteaban que hubo una fuga de 80.000 millones de dólares. Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con... A ver, si Argentina entra en crisis, a ver, pongámoslo así, pongámonos como inversores de un país en el cual lo vemos que se va a una crisis. ¿No vamos a sacar la plata? ¿La vamos a dejar ahí, que quede enterrada y perder los ahorros invertidos? ¿Por qué no nos vamos a llevar la plata? Además está mal hablar de fuga. Uno pone la plata en un país, cuando no le gusta más ese país se va. ¿Qué fuga? Sea argentino, marciano, holandés o brasilero. Primero está mal usado el concepto de fuga. Vos pones la plata donde querés y la sacás cuando querés. Está perfecto eso.
Yo ni siquiera incluso creo que la palabra fuga merite con el dinero negro, porque con el nivel de imposición que hay en la Argentina, yo la evasión la declararía un derecho humano directamente. Sí, y sé lo que digo, ¿eh? Soy diputado de la Nación, pero considero que a estos niveles de delirio al cual la clase política ha llevado a la gente a que sea una esclava directamente del Estado, sí, ¿cómo no te van a evadir? A ver, por ejemplo, en Pergamino, yo lo sé porque soy nacido ahí. Vos no, si no sos una sociedad anónima o una SRL, sos un particular que tiene un campito, te cobra la Nación bienes personales, la provincia inmobiliario rural y el municipio te cobra la tasa de revial, triple imposición por un cacho de tierra, ¿me entendés? Sos un esclavo al Estado. Entonces, ahora, que me vinculen la fuga, que no es fuga, que no existe ese concepto, con la deuda con el fondo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es como si yo te dijera, vos sos culpable de que mi hijo no le vaya bien en la escuela. Che, Prepper, yo te entrevisté en Diputados TV. Y, claro, pero, viste, la verdad que no me sentí cómodo, no cuidé a mi hijo, entonces por eso a mi hijo no le va bien en la escuela. Un delirio esto. ¿Cómo la deuda con el fondo, que una deuda pública, tiene que ver los privados? Yo no. Yo he hecho números, he hecho cálculos, pero el concepto de fondo no lo logro comprender. ¿Y la figura del colaborador, digamos, está ahí? Encima la delación. Encima que vamos a armar una gestafip ahora, una especie de gestapo de la FIP persiguiendo gente que negreó plata y la mandó afuera. Pero estamos todos locos. ¿Saben quiénes tendrían que pagar la deuda con el fondo? Te pongo un número caprichoso. La deuda con el fondo, ponele, no había deuda con el fondo en el 2002. No había. La deuda que defaulteamos fue deuda con privados en el 2001. En los últimos 20 años yo agregaría a todos los presidentes, diputados, senadores, funcionarios públicos, gobernadores, todos los que aprobaron presupuesto con déficit, que fueron los que hicieron volar la deuda, que entró en crisis, motivo por el cual después necesitamos al fondo, a ellos se les haría pagar la deuda. ¿Qué privados? Pero además hay un montón de inequidades porque se te puede volver muy en contra esto, porque estableces una diferenciación entre el que tiene la plata afuera y el que tiene la plata adentro. Vos como acreedor de Argentina, ¿por qué se le crea un fondo para pagarle al fondo y vos como acreedor de Argentina que tenés un bono de la deuda emitida por el Tesoro argentino no te crean un fondo para pagarte a vos? ¿No? Estas cosas en el mundo no se miran bien cuando vos estableces discrecionalmente una prevalencia de un acreedor sobre otro. Por eso va contra la legislación comparada que existe en el mundo sobre cómo son los contratos de deuda. Entonces, es un mamarracho. Ahora, José Luis, digo, más allá de la discusión sobre si la presión fiscal es muy alta o no, digo, y esto no es sobre la discusión sobre la fuga, digo, la formación de activos externos es una formación de activos externos. Esto tiene que ver con una evasión, que es un delito. No. La evasión fiscal es un delito. No. A ver, la evasión sí. Por eso ¿Y yo promuevo un delito? Sí. La evasión fiscal, entonces, esto tiene que ver con... No, pero espera, hay una confusión ahí. Yo admito que la evasión fiscal es un delito. No, pero digo, me parece pero no tiene que ver con la fuga eso. No estoy diciendo que sea la fuga. Distinta, ¿eh? No, okay. Por eso digo, entonces explícame bien porque no te entendí. La formación de activos externos es una cosa. Sí. Digo, lo que se busca, o por lo menos lo que establece el proyecto de ley, porque me parece que se mezclan las dos cosas en el discurso. No, bueno, pero yo hoy estuve en la reunión esta, de lo único que se hablaba era de la fuga, de la fuga. Digo, plata negra ni apareció la palabra, ¿eh? No, pero está bien, pero digo, la FIP no sale a buscar a alguien que, teniendo su plata declarada, dice, bueno, yo la tengo declarada, me la llevo a Uruguay, la declaro, y digo, eso pagará lo que tiene que pagar, será mucho, será poco, pero ese no es el problema. El problema es aquellos que sacan su dinero sin declararlo y no lo declaran y no pagan los impuestos respectivos por eso. Digo, frente a eso, que es una evasión fiscal y es un delito. Eso es lo que establece el proyecto de ley. Digo. No, pero entonces es un blanqueo. Es un blanqueo. No, porque es Sí, un blanqueo te da la opción de entrar. Es voluntario. Claro, es voluntario. Esto no es voluntario. Esto te agarra y te dice, van a venga perseguir. acá. Pero como hay una alícuota que va a terminar afectando los recursos fiscales, es un blanqueo también. Ahora, ¿la FIP tiene herramientas como para...? Déjame terminar el intercambio con él. También hay fallos de la Corte que dicen que a cierto nivel de presión impositiva es confiscatoria la que tenés. Y en Argentina la presión impositiva yo creo que es confiscatoria. La gente no da más de pagar impuestos.
Y yo no vengo de un plato volador como muchos políticos a la Cámara de Diputados. Yo vengo del sector privado, porque hace 5 meses soy político profesional, en el sentido que cobro un sueldo del Estado, por primera vez en mi vida, a los casi 60 años. No, a los 60, ¿no? Porque cumplí en noviembre 60. Lo quiero bajar un poquito. Pero en noviembre cumplí 60, pocos días. Estás evadiendo años. Estás evadiendo años. Estoy evadiendo años. No. Los niveles de presión impositiva son salvajes en Argentina, salvaje. Entonces, eso es una cosa que yo te diría, alguien por supuesto debo tener el 90% de la clase política en contra. Yo creo que ya a esta altura evadir debería ser un derecho humano, porque no se puede vivir en Argentina con la cantidad de impuestos que hay que pagar. Ahora, eso puede ser que la plata la tengas acá o la tengas afuera. Ellos van a buscar algo de la plata que está acá sin declarar y la plata que está afuera sin declarar, para que hablar un impuesto de entre 20 y 50, 25. 35. 20 y 35%. Entre 20, 35 y 50 puede llegar. 20, 35 y 50. Un impuesto de casi el 50% en el máximo, mínimo 25. Para que tengamos una idea, Macri cobró una penalidad de 8,5. Acá pretenden recaudar 5 veces más que en Macri, porque Macri recaudó 9.000 millones de dólares del impuesto y acá piensan recaudar 44.500 para pagar al fondo, con una alícuota en lugar de 8,5 de 25 de piso, 50 de máximo. Un delirio. Bueno, a ver, ¿la AFIP tiene herramientas para poder hacer ese trabajo o el Congreso le va a dar con esta ley herramientas? Bueno, si la prueba le van a dar herramientas. Igualmente la AFIP tiene, la AFIP nos tiene escaneado hasta, no sé, hasta cuánto late el corazón nuestro, digamos, ¿no? Pero me parece un delirio a mí. Por eso, en todo caso, siguiendo el razonamiento que él hacía, separemos las cosas. ¿Querés armar una gestafip en Argentina para perseguir a los que negrearon plata? Es una cosa. Ahora, que me diga que con eso le va a pagar al fondo. Es un delirio, es un problema del fondo de una deuda pública, deuda del Estado, en la cual tienen que ver los funcionarios que escriben presupuestos deficitarios y los diputados y senadores que sancionan presupuestos deficitarios. Ese fue el argumento por el cual nosotros de Avanza Libertad votamos en contra del presupuesto 2022, porque tenía un agujero fiscal fenomenal. No, basta de déficit, se acabó lo de... ¿Quieren que se acabe con la deuda? No hay político que no putee contra la deuda. Bueno, hay que acabar con el déficit para eso. Ahora, vincular el pago de la deuda al fondo con el dinero negro es un delirio, un delirio, un delirio. Ahora, yo te aseguro que en un país donde cobrara los impuestos razonables, y eso lo fija la política también, y se gastara de manera prudente, cosa que también decide la política, no habría fuga de capitales, como la llama la política, ni dinero negro. Acá se negrea porque es imbancable la distorsión que hay entre cómo te revientan impuestos como laburante, y nos deberíamos incluir. Claro. Yo cuando veo mi recibo de sueldo de diputado me dan ganas de llorar todo lo que me sacan, y lo que te da el Estado a cambio de eso. Si todo funcionara como Diputados TV, pero ¿sabes qué? El Estado argentino sería un violín. Pues este canal es excelente, los muchachos son bárbaros, laburan bárbaro en la consola ustedes, pero ya sabemos que el Estado es más Aerolíneas Argentinas que Diputados TV, para poner niveles de eficiencia. Entonces la gente no es onza, me revientan impuestos, no me dan nada. La gente, los chicos no van a la escuela, Gran Buenos Aires, no tienen clase porque no hay gas. No es que no tienen clase porque estaba Aradel No, cuando no está Baradel cortando las clases, no tienen clase porque no hay gas. Cuando Kicillof acaba de mandar a planta permanente a 15.000 tipos, que van a costar 12.000 millones de pesos anuales, vos tenés 11.000 escuelas sin gas y no hay clase. Entonces, con 1 millón de pesos por escuela, 11.000 escuelas, Kicillof, en lugar de gastar 12.000 millones de pesos en amigotes de él, seguramente, que está incorporando el Estado, que solucionen los problemas de las escuelas para que los chicos tengan clase. Otro tema, otro drama, la inseguridad en el conurbano. ¿Viste? La gente no es tonta. Me reventás impuestos y me matan por la calle como si fuera un bicho. ¿Viste? Entonces, no tiene nada que ver el dinero negro con la deuda con el fondo. Y este conjunto es perverso
los senadores que lo sancionaron, los diputados que lo defienden, me las quieren vincular. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te repito, es como si yo adjudicara los problemas de educación de mi hijo a una entrevista áspera acá, suponete. Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Diputado, ¿qué opinión le merece este tema del compra argentino y esta posibilidad de dar preferencia a pymes, a empresas de origen nacional para las compras del Estado? Me parece mal. Me parece mal. Acá lo que importa es el consumidor, es la gente de a pie, la gente de laburo. Porque esto de que se le dé preferencia, porque van a cobrar más caro seguramente, a la empresa local versus a la extranjera, alguien la paga. No es que es gratis esto. ¿Por qué no compiten todos para darle un mejor precio al Estado en lugar de que el Estado le dé preferencia a los locales? Pero no va por ahí a una reactivación, a una... Es que la reactivación insuflada del Estado, el Estado son impuestos, alguien está pagando que haya un compra nacional, no es que sale gratis. Porque vos querés que pensemos en el contribuyente, o sea, en la gente de laburo, pongamos a competir a las empresas nacionales con las extranjeras, pero pongámosla en condiciones de igualdad, devaluar para que puedan competir con las extranjeras, baja el impuesto para que puedan competir con las extranjeras. Acá estamos siempre evitando hacer las reformas necesarias para que nuestras empresas puedan, por ejemplo, competir con el mundo. ¿Por qué no las hacemos? ¿Por qué no hacemos una reforma del Estado que achique el Estado, elimine el déficit, elimine la inflación, permita bajar impuestos, hacer una reforma laboral para que bajen los costos laborales y nuestras empresas puedan competir con las empresas del resto del mundo? En lugar de esto, darle un curro. El curro de que yo, Estado, prefiero comprarte a vos, empresa nacional, en lugar de la extranjera. Yo creo que hay otra manera de pensar las cosas, que como la piensan los países donde la gente vive bien, que es que compitan en igualdad de condiciones. Ahora, generemos para nuestras pymes, nuestras empresas, las mismas condiciones que tienen las empresas en países civilizados. Ahora, hagamos la reforma en lugar de los parches, ese es mi punto. Pero digo, en el proceso, vos tenés un entramado económico en donde las pymes son las que generan más trabajo en un país como la Argentina. Digo, las pymes en un país como la Argentina, donde no tienen acceso al crédito, les cuesta mucho llevar la carpeta a los bancos, para que los bancos... enorme. Por eso, digo, les den un crédito del sector privado. Digo, el rol del sector público puede ser, bueno, yo te bajo impuestos, pero también te doy la preferencia para incentivarte a que sigas trabajando, que sigas haciendo... Mi punto es que hemos probado mucho esto ya. Es como decir, probemos con el control de precios para bajar la inflación. Para mí son cosas que ya fracasaron. Me parece que no estamos con la mejor buena fe probablemente, ¿no? Engañando que estas cosas van a funcionar alguna vez sin cambiar las cosas de fondo que tenemos que cambiar. Yo creo que con una pyme, por ejemplo, me parece que es tan demoledor los costos laborales que tienen que pagar, las mafias sindicales que tienen que soportar, tener que, por ejemplo, una pyme chiquitita así tiene que respetar el convenio colectivo que firmó una grande. A ver, un taller mecánico en Famaillá, en provincia de Tucumán, de 5 personas, tiene que respetar el convenio colectivo que firmó Esmata con la Volkswagen en Pacheco. Eso para mí, para la pyme, es mucho más perjudicial que las 3 empanadas que le estás dando favoreciéndola con el compra nacional. Ese es mi punto. Mi punto. ¿Me entendés? Mi punto es que por darle ese parche te vas a quedar en el parche y nunca vas a atacar el otro problema. Ese es mi punto. José Luis, gracias por visitarnos. Un placer. Gracias a ustedes. El diputado José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires. Y hablamos de los debates y hablamos de los temas que se discuten aquí en el Congreso de la Nación. El tema subsidios al transporte. La diputada Jimena López habló con Diputados TV de esta manera. Quienes vivimos afuera de lo que es Ciudad de Buenos Aires, AMBA, Cava y demás, tengamos la misma accesibilidad, o sea, porque acá se paga 20 pesos para viajar a trabajar y en el interior pagar 80 para llegar a un hospital, de verdad es dificultoso, pensando que quien tiene hijos de más de 5 años también paga boleto plano. O sea, más allá porque el boleto estudiantil tiene una frecuencia horaria, yo estuve a cargo de educación, entonces por ahí boleto estudiantil lo tuve que firmar yo en su momento. Entonces me parece que
hay que empezar a redistribuirla. Cuando hablamos de redistribución de la riqueza, no es solamente la riqueza de sectores. Tiene que haber una redistribución federal. Me parece que hay que buscarle una vuelta que obviamente no vaya en detrimento de las empresas, que también mantienen fuentes de trabajo. También es cierto, no sé cómo será en el interior del país, pero por ejemplo en Necochea, todo lo que es la flota de colectivos, es una flota vieja, de mucha cantidad de asientos, que por ahí hay que empezar a pensar en muchos lugares del mundo el transporte interno es más de tráfico. Totalmente. Entonces, bueno, México, por ejemplo, se maneja así, que también es otra forma más chica, más ágil. Bueno, ahí estaba la diputada Jimena López, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Decimos, mucha actividad en el Congreso, mucha actividad en la Cámara de Diputados, muchas reuniones de comisión, mucho plenario de comisión. Ya quedaron conformadas, en la jornada de ayer terminaron de conformarse la totalidad de las comisiones en la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que son los lugares en donde van a caer los diferentes proyectos de los diputados, de las diputadas, del Poder Ejecutivo, para discutirlo aquí en el Congreso de la Nación. Y si hay mucha actividad, hay también muchas visitas en Diputados Televisión. La saludamos ya a la diputada Carolina Yutrovi, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, antes de meternos en la Comisión de Legislación General, también este debate fuerte que se está dando respecto al tema de la deuda y cómo pagar la deuda de la externa ante el Fondo Monetario Internacional, hubo una comisión que tuvo que ver con la biotecnología, que tuvo que ver con diferentes aspectos y recursos nuevos, en definitiva, para discutir y para legislar. Sí, la verdad que es una ley que esperemos poder lograr los consensos, un proyecto, perdón, para poder renovar el régimen de promoción de la actividad de la biotecnología, a la que ahora se le va a aumentar también la parte de nanotecnología. Y se hacen algunas modificaciones, bueno, pensando siempre que necesitamos justamente estimular estas actividades que sobre todo generan divisas a partir de un trabajo de calidad, ¿no? Soportado sobre las empresas tecnológicas y sobre las empresas de base tecnológica, mejor dicho, que generan un valor agregado muy significativo, ¿no? Que tiene que ver justamente con desarrollar proyectos de bio y nanotecnología y que hay que fortalecer ese sector y que la ley se vence ahora dentro de un mes más o menos. Y hay que darle una continuidad. La idea nuestra es, según el proyecto que estamos llevando la discusión adelante en esta comisión, es que lo podamos sacar para que justamente se le dé continuidad a una política pública que ha sido muy útil, muy beneficiosa para una cierta cantidad de empresas que sin el apoyo del Estado no podrían obtener, digamos, cierto tipo de recursos y ciertos beneficios fiscales que los ayudan, digamos, a crecer, ¿no? Ahí estamos hablando de lo que significó, aparte de la pandemia, que las visibilizó muchísimo con el tema de las vacunas, de los test, tiene injerencia en el tema textil, en el tema alimentos, así que es una actividad que tenemos que apoyar fuertemente y que se plantea, un horizonte de 15 años, ¿no? Ahora, Carolina, ¿ahí hay diferencias también entre oficialismo y oposición o es un tema que se pueden lograr rápidamente consensos? Bueno, la primera reunión que tuvimos hoy estuvieron presentes, me lo traje para no olvidarme, estuvieron presentes, secretario de Industria Ariel Yale, la subsecretaria de Economía del Conocimiento María Polito, estuvo nuevamente Fernando Peirano, que ya nos acompañó con el Compra Argentino, y después hubo empresas como la de CEO de Tecnovax, el director de Cruda, que es otra empresa también alimenticia, la presidenta de la Cámara Argentina de Biotecnología y que al mismo tiempo también es de las startups, coordinador de otra cámara, Sergio Dukrakov, director científico de la incubadora de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvieron diferentes empresas, Richmond, otros CEOs de otras empresas como de Adox, y que quedamos comprometidos a que los que no pudieron estar en el día de hoy, porque la convocatoria se hizo medio sobre la hora, estén en la próxima reunión informativa. Hay una diferencia, y me olvidé de decir, es una comisión que funcionó de manera plenaria también con presupuesto y Hacienda y con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Claro. Por eso estaba, Facundo Manes, claro,
Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer es una discusión. El principal punto fueron los plazos, ¿no? O sea, el principal bloque opositor plantea que 15 años le parece mucho tiempo. Entonces planteaban reducirlo a 6 años, ¿no? A este régimen de beneficios para promover la actividad. De las charlas que hoy pudimos, o de las exposiciones que tuvimos hoy, la gran mayoría de quienes del sector privado o de las universidades que plantearon cuánto tiempo lleva a desarrollar este tipo de proyectos y la maduración de este tipo de proyectos, la verdad que no estamos hablando de menos de 10 años, ¿no? Entonces me parece que el plazo que proponemos es un plazo razonable, que tiene que ver con todo el proceso, ¿no? Primero, la articulación que tiene que haber entre el sector de las universidades y de la investigación cuando eso se empieza a llevar adelante, ¿no? A través de, por ejemplo, una incubadora, y luego a través de lograr el inversor para poder llevar adelante el emprendimiento, la verdad que lleva su plazo, y nos parece que el que proponemos tiene sentido. Y de hecho, digo, quedó plasmado hoy en las primeras exposiciones. Vamos a ver las siguientes empresas, ¿no? Cuando planteen esto. Diputada, Industria también está vinculada con Compre Argentino, y ahí sé que está en las negociaciones para un proyecto que le interesa al Poder Ejecutivo, que se viene trabajando desde el año pasado. ¿En qué situación está este tema? Recién justamente el diputado Esper nos decía, estaba en contra, que el rechazo a que el Estado pague más por los mismos productos, que se pongan a competir las empresas, más que garantizarles más precios. ¿Cómo lo defienden desde el oficialismo? Bueno, nosotros ya emitimos un dictamen en mayoría. Por supuesto que ahora hay que buscar los consensos para tener los votos en el recinto, y en esa tarea estamos. Estamos charlando con diferentes sectores de los bloques opositores para ver si logramos esos consensos, y como siempre dispuestos y abiertos a las sugerencias que puedan venir, porque hay algunos diputados que no participaron de la comisión. Entonces, si tienen sugerencias, las estamos escuchando, se las vamos a plantear al Poder Ejecutivo. Siempre estamos a tiempo de hacer algún cambio. El dictamen ya está, sí, pero como ha pasado con otros proyectos, siempre estamos abiertos a que si hay que modificarlo dentro del recinto para que esto salga votado favorablemente, lo vamos a hacer. ¿Estamos cerca de una sesión, no solo por Compre Argentino, sino en general? ¿Ves cerca? Por lo menos nosotros estamos pensando que hay varios temas con dictamen que ameritan una sesión. Pero digo, previamente a eso no tiene sentido llevar, dictámenes al recinto que no vayan a ser aprobados. Me parece que en eso se está trabajando ahora. Y con el Compre Argentino yo tengo muchas expectativas positivas, porque hay un consenso en otros diputados que no forman parte que no estuvieron ni en el dictamen de mayoría aprobando, ni en el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio rechazando, que están con una visión positiva del proyecto del Compre Argentino, que me parece importante resaltar: desarrollo de proveedores y compras para la innovación, ¿no? Porque esto amplía, la perspectiva de esta política pública, de este programa, para mejorar. No es solamente el comprar, sino también establecer criterios y financiamientos y políticas para poder promover a toda la cadena de valor cuando el Estado hace una compra pública. Así que esperemos poder avanzar y cuando lleguemos al recinto tener los votos necesarios. Pero yo creo que sí, que hay muy buenas expectativas en contraposición a lo que planteaba el diputado preopinante. A nosotros nos parece que es una herramienta de desarrollo industrial importantísima. El Estado Nacional, a través de sus compras, y ojalá que lo adhieran muchas provincias y municipios, son motores económicos, ¿no?, para los desarrollos, y ni hablar, estuvimos hablando hace unos minutos y en todo este tiempo de lo que significó atravesar la pandemia sin la posibilidad de un apoyo del Estado, y el compromiso del sector privado y del sector académico. Seguramente hubiera sido mucho más difícil de llevar adelante, ¿no?, esa pandemia, si no hubiéramos contado con esa articulación público y privada. Si dependíamos de que nos manden desde afuera lo que necesitábamos para sobrellevarla, hubiera sido muy complicado, ¿no? Diputada, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Primero, felicidades. Si no me equivoco, hoy es el aniversario de Tierra del Fuego, ¿no? Exactamente, hoy es el aniversario de nuestra provincia, de la Jura de la Constitución provincial. Sí, hoy se cumple el aniversario de la Jura de la Constitución, o sea, se creó por una ley. ¿1990? 91. Sí, el 90 fue la ley de provincialización y en el 91 estaba culminado el proceso de la creación de nuestra Constitución provincial. La última provincia. Respecto a lo del compra argentino que usted decía, bueno, están en conversaciones y la intención es, bueno, si hay que modificar algo, lo modificaremos en el recinto. No estamos hablando del porcentaje, estamos hablando del porcentaje que se modifica del incremento del compra argentino respecto a la ley existente, sino de algún otro parámetro. Hay algunos parámetros, también está, digamos, el pedido de los porcentajes, o sea, en la medida que vamos avanzando en esas charlas, surgen diferentes solicitudes o apreciaciones, o sea, no es algo que podemos decidir los diputados, sino que tenemos que consultarlo también con el Poder Ejecutivo porque es una ley que mandó el Ejecutivo. Digamos, todas las sugerencias que sean positivas, propositivas, se van a analizar y se van trasladando. Tenemos el tiempo hasta llevarlo al recinto, así que en ese camino estamos. No estamos cerrados a ninguna de las sugerencias que puedan partir propositivamente, ¿no? Y respecto a lo que decía de, bueno, la intención de llevar otros temas al recinto que ya tienen dictamen, está claro que boleta única, la oposición va a avanzar y va a pedir una sesión. La idea es subirse en esa sesión para tratar... La verdad que eso ahí no te puedo dar una respuesta porque desconozco, o sea, no soy parte de la discusión de cómo va a ser la estrategia de la definición de los temas. Ahí lo desconozco. Seguramente nosotros trataremos de llevar adelante la agenda de los temas que le interesan al oficialismo y bueno, y la oposición hará lo suyo por su parte, ¿no? Después entrarán las negociaciones que ya se manejan a nivel de los presidentes de bloque y la presidencia de la Cámara. Bueno, la oposición quiere ver si se discute en una sesión ya la próxima semana el tema de la boleta única, están viendo martes, miércoles, va a ver cuándo hacen el pedido, posiblemente también se sume algún pedido del oficialismo, como ocurrió, ¿no? En la última sesión especial, ¿no? Seguramente. Hay que consensuar la agenda. Sí. Carolina, gracias por visitarnos. No, por favor, a ustedes. Gracias. La diputada Carolina Jutrovich, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. Hablan los diputados, hablan las diputadas en lo que tiene que ver con esta agenda parlamentaria, diferentes temas que se discuten aquí en el Congreso de la Nación. La diputada Mónica Litza con Diputados TV dijo lo siguiente. Las comisiones un poco demorados, pero finalmente se constituyeron prácticamente, creo que esta semana terminamos con todas. Eso es muy importante porque la gente por ahí cree que los diputados y las diputadas trabajamos en el recinto. Y en realidad se trabaja en las comisiones. Es un trabajo muy intenso, a veces los temas llevan mucho tiempo. Me encanta la modalidad que se utiliza de escuchar, ¿no? de hacer reuniones informativas, porque una cosa es que discutamos entre los diputados, entre las diputadas, y otra cosa es tener la capacidad esa de escucha, ¿no? El oído puesto en el pueblo y en lo que le está pasando. Y eso es lo bueno de las comisiones, poder hacer estas reuniones informativas. Y como te decía antes, a veces la gente cree que nos sentamos en las bancas y ahí comienza la historia y empezamos a discutir. Todo lleva un trabajo previo muy grande y la verdad que se trabaja mucho, no solamente los legisladores, sino también todo el cuerpo de asesores, todo el personal de la Cámara. Es un trabajo muy intenso. Lo digo porque a veces dicen, sesionan cada tanto y el costo de mantener toda esa estructura, yo creo que es el valor de la democracia. Bueno, ahí estaba Mónica Litza, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, las discusiones que da por estas horas el Congreso de la Nación, y es verdad que ayer hubo reuniones de comisión que comenzaron ya desde temprano, 10 de la mañana, y siguieron durante gran parte de la jornada. Hoy también a las 10 de la mañana ya había plenarios de comisiones, y una de las comisiones que tuvo esta Cámara de Diputados de la Nación comenzó ya a discutir un tema que ya hicimos referencia. El tema es la situación para con los tenedores de crédito SUBA en la República Argentina, que hablamos de un universo de aproximadamente 120.000 son los créditos que se han otorgado, o por lo menos
que hasta ahora no se están pudiendo pagar. Dani, ¿qué información podemos dar? Sí, bueno, este tema surge, a ver, es como que se aprovecha el envión que se está teniendo con alquileres, que es un universo enorme, pero que está también ligado con el tema de la vivienda y con situaciones particulares que están viviendo quienes no pueden acceder a la casa propia. En este caso los créditos hipotecarios sí, pero la deuda va creciendo conforme crece la inflación, entonces ahí hay un sector que muchas veces es ninguneado porque no es un número enorme con respecto, por ejemplo, a quienes alquilan, pero sin duda son un grupo representativo. ¿En qué estamos hoy con el tema de créditos hipotecarios UBA? Bueno, hoy hubo una reunión ahí en Legislación General con expositores. El origen es un proyecto del diputado Julio Cobos, que siempre estuvo trabajando, incluso ya cuando estaba en el Senado, de un sistema que en Mendoza había funcionado, entonces lo lleva a la órbita nacional para ver, ante la falta de créditos hipotecarios tradicionales, bueno, encontrarle una vuelta de tuerca al dinero que hay, al dinero que hay y lo que se puede prestar, y cómo hacer para que se ajuste de alguna manera y se pueda acceder a la vivienda propia. Julio Cobos en su momento, hará un mes aproximadamente, un poco menos, hizo una movida para, ¿se acuerdan el día de boleta única que había un pedido de sesión especial? Bueno, él hizo otro pedido de sesión especial una hora más tarde. No tenía el número en aquel momento, Julio Cobos, pero eso sirvió para abrir una negociación con el oficialismo y decir, bueno, podemos tratar, armar una comisión, un tratamiento similar a lo que se hizo con alquileres, con expositores, con damnificados, bueno, explicando un poco cómo está ese escenario. Y bueno, esto es lo que precisamente arrancó hoy. Entonces hay un plazo de 30 días para sacar dictamen también en legislación general. En julio vence una medida del Poder Ejecutivo por la cual la cuota no puede exceder el 35% del total del salario. Julio ya, ¿no? Claro, ya estamos muy complicados porque ya... Y son casi los 30 días de discusión que va a tener la Cámara de Diputados. Y uno de los temas que son importantes en este caso es la morosidad, que casi no hay morosidad porque el banco te quita del depósito del sueldo que tenés ahí en ese mismo banco. Entonces, si esto cae directamente a lo que se vaya la cuota te lo van a descontar. Claro. No hay posibilidad de que vos decís, bueno, pago hasta el 35 y el resto se me refinancia, lo veo o espero que salga la nueva ley. No, en ese caso te sacan el dinero, ni bien cobras el sueldo, de lo que corresponde por la cantidad de unidades UBA que tenés. Si vence esa norma y no se prorroga, es decir, si estamos en julio y no hay prórroga, los tomadores de créditos UBA tendrán que responder por el 100% de su deuda. Recordamos también que hubo una medida durante la pandemia que también fue en paralelo con el congelamiento de los alquileres. También hubo congelamiento de cuota de los créditos UBA, pero ese congelamiento no significó condonación de esa deuda. No, continuó sumándose. Continuó sumándose y hubo un momento, un mes que fue bisagra, que volvió otra vez la cuota. Claro. Y la deuda creció en ese caso. Hoy por hoy, si se atrasan con el pago de 3 cuotas consecutivas, las viviendas pueden ser ejecutadas por los bancos sin juicio de ejecución. Ahí hay un punto. 3 meses realmente es poco también para entrar en esa situación. Y bueno, ¿qué promueve esta nueva ley? Uno, que el deudor pueda acceder a la renegociación del contrato por única vez. Bueno, ver en qué situación estamos, cuál es la tasa, en qué valor está el UBA y si lo que se propone es, lo que se propuso ya en algún momento, y esto sería similar, extender el plazo, no que haya menos deuda. Eso también hace que no termine nunca de pagar y el problema del UBA es que la deuda nunca deja de crecer. Es como ir en una cinta transportadora tratando de llegar. Bueno, eso es complicado. Ahí va. Los deudores podrán optar por cambiar la cláusula de actualización UBA,
que es el ajuste por inflación, por otra que se va a llamar UBI. Que tiene que ver con el costo de la construcción. Ahí parece que el costo de la construcción no estaría tan acelerado o tiene que ver otras variantes. A ver qué dice Cayón. Cayón no está de acuerdo con esta. A ver, no elegiría UBI. Lo que pasa es que inflación, bueno, obviamente vos tenés ajuste por inflación y construcción, vos tenés ajuste por inflación y por tipo de cambio. Porque tenés algunos productos de la construcción que están dolarizados y entonces frente a eso se te mezclan las dos cosas. La inflación y la... podrías hacerlo por el índice de salario. El ajuste salarial, solamente por ajuste salarial, y vos decías, bueno, el incremento salarial es el que te ajusta el crédito UVA. El tema es que también, cada vez es un crédito que no tiene morosidad, entonces es muy difícil la discusión porque como la mayoría de los créditos otorgados, las entidades financieras son las que reciben los salarios de esas personas, con lo cual tenés un descuento directo, entonces no tenés mucha morosidad. El otro tema es que cada vez hay más fallos judiciales donde la justicia le dice, no, lo que están cobrando, así como hace unos minutos Esper decía, la presión impositiva en la Argentina es extremadamente alta y entonces eso no termina siendo legal, bueno, la justicia está diciendo, bueno, esperen, este ajuste hace que una persona no es que deba un 20% más, ya debe el doble de lo que debía, entonces hay que retrotraerlo. Frente a eso si no le encuentran una solución al índice de ajuste, lo que van a tener que encontrar es un montón de fallos judiciales que van a ir sentando jurisprudencia y van a ir diciendo, bueno... Esto va para acá. Esto va para acá. Y el problema es que los bancos van a decir, bueno, no, esperen, porque el problema que vos tenés es que la mayoría de los bancos, cuando se habla de crédito, siempre el Banco Nación es el que otorga más créditos. Pero el Banco Nación no es el que otorgó más créditos UVA. Porque cuando nacen los créditos UVA, en ese momento estaba Melconian como presidente del Banco Nación y Melconian se opuso a los créditos UVA. Esa fue una de las razones por las cuales salió del gobierno de Cambiemos. Claro. Pero entonces no tenés a la banca oficial diciendo, bueno, listo, ¿saben qué? Como referencia, como generalmente Banco Nación, que tiene también, además, siempre tiene unos puntos de tasa más abajo. Voy con la última placa, que también tiene que ver con lo que propone el proyecto de Cobos, que se suspenden las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año y la tasa máxima de interés de los préstamos vigentes nominados en UVA que permanezcan en esa cláusula de ajuste será del 5%. Ahí también establece, pero estamos en algo similar. Yo recién dije que estaba en legislación general, es en finanzas y presupuesto y Hacienda. Sí, como lo llevé, que era parecido. Pero el tema a través de la indexación y del ajuste, o sea, otra vez está la discusión dando vueltas sobre eso. No sé en qué va a derivar esto. Lo que sí, nadie va a tomar más un crédito UVA. No, claro. Mucho menos en estos momentos donde todavía está descontrolada la inflación. Exactamente, ¿no? Por eso porque hoy por hoy no es. En un país con inflación controlada o medianamente normal, es muy posible que a lo mejor el crédito UVA sea beneficioso. Bueno, es que donde funcionaron estos modelos, por ejemplo el caso Chile y funcionó en un momento en donde la inflación de Chile era de un dígito anual. Y esa era la discusión que tenían los créditos UVA cuando nacieron, cuando los presentó quien era el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. ¿Qué le decían? Bueno, la verdad que otorgar un crédito en un país inflacionario, un crédito que ajusta por inflación, es medio estafar a la gente. ¿Por qué? Porque en algún momento esto se dispara. Bueno, eso es lo que terminó pasando. Es cierto que los que entraron en la primera etapa de los créditos UVA terminó siendo un buen negocio para esos sectores. Y es cierto que hay gente que te va a decir, bueno, pero ellos tienen su vivienda. Sí, pero nunca hay que olvidarse que es vivienda única, los que tienen y su vivienda, y te dicen, bueno, pero ahora está en dólares, entonces en dólares ganaron. Si la venden, cancelan el crédito. Está bien, pero la intención no es hacer un negocio, la intención es tener su casa. Claro. Entonces, frente a eso... Y además, hoy no se lo vendes a nadie. Porque... No, pero digo, frente a eso no es una discusión decir, bueno, que lo vendan y cancelen el crédito. Claro. Porque si no, eso es lo que significa que fue un fracaso. Bueno, ahí tenemos lo que ocurrió en definitiva y estamos viendo imágenes. Tenemos a la diputada
Aparicio, los diferentes expositores que son en algunos casos tenedores de crédito. Hubo también, como el caso, aquí tenemos a Iván Kerr, que era funcionario del sector de vivienda del gobierno de Cambiemos. Es decir, que hubo también hoy representantes del entonces Poder Ejecutivo. Estuvo Liach, que fue el vicepresidente del Banco Central, también. Es decir, que el debate se inició con las exposiciones. Me parece que va a haber una nueva ronda de exposiciones. Sí, se entiende, ¿no? Que sí. En los próximos días, las próximas semanas, y posteriormente tendrán que tratar de lograr algún consenso entre los Lo que tiene es que es una situación nacionales. Como puntual en este caso. Es una situación a resolver, que tiene que haber un cambio a través de la ley, pero es como un universo claro con una situación que está pasando ahora. A futuro, claro, quedará para futuros créditos hipotecarios UBA que no se sabe. Claro. O crear una herramienta que sí sirva en el caso de que la inflación no sea cercana al 60%. Y en el medio también lograr un entendimiento o algún acuerdo entre el Poder Ejecutivo, Economía, con los bancos. Sí, sí. ¿No? Es un universo muy acotado. Sí. La verdad que es Yo creo que sí, esto sí se va a lograr. Son 100.000 créditos, un poquito más de 100.000 créditos. La verdad que es un universo muy acotado, muy chiquito. Pero bueno, me parece que la discusión que esconde esto es lo que decía Daniela, es cómo se sigue hacia adelante. ¿Cómo van a ser los créditos UBA? Porque los créditos UBA siguen existiendo. Sí. Con lo cual es, bueno, si queremos que esta herramienta siga existiendo, ¿cómo se va a ajustar? Claro. Supongamos que la inflación de este año es de un 70%. Digo, la verdad que tomar un crédito que ajusta un 70% es una locura. Bueno, digo, eso es lo que está sucediendo. Es una locura en la ir a consultar ya. Claro, pero eso es lo que le está sucediendo al que tomó el crédito. Claro. Es como que nosotros ya tenemos claro que un crédito en dólares no lo tenemos que tomar. Sí. Bueno, esto fue una experiencia nueva y ahora también genera esa... Che, no vas a tomar un crédito pero UBA bueno, porque... pero cuando se ofrecieron estos créditos, la verdad es que el discurso que bajaba, que emanaba del gobierno, digo, para un montón de gente que estaba en una situación ahí límite, que podía acceder hasta ahí, el discurso que bajaba del gobierno es, esta es la oportunidad para tener tu casa. Digo, la ilusión la tiene la gente y si el que te gobierna te genera esa ilusión, digo, no es culpa de la gente. No, claro. Pero ahora, digo, la verdad que después se terminaron escapando. Sí. Bueno, uno de los debates que se plantean aquí en la Cámara de Diputados tiene que ver con los créditos UBA. El otro debate que también tuvo lugar en la jornada de hoy, que tiene que ver con plenarios de comisiones para discutir los diferentes temas. Puntualmente, en la Comisión de Industria, lo que hablábamos con la diputada Yotrovi, la Comisión de Industria y de Ciencia y Tecnología, ahí la Comisión de Industria que encabeza Casareto, la Comisión de Ciencia y Tecnología que encabeza el diputado Manes, y el tema que tiene que ver con la nanotecnología, también una iniciativa que ahí se está discutiendo, y la última discusión que se dio, la Comisión de Legislación General, que tiene que ver con la creación de un fondo para pagarle al fondo, ¿no? Como plantea el bloque del Frente de Todos, con este proyecto que ya viene con la sanción de la Cámara de Senadores y que también ha sido dentro de las discusiones de la jornada de hoy, me parece el lugar donde se dieron las discusiones más fuertes y los cruces más fuertes desde el punto de vista político, no solo entre los diputados, que también se van a dar, sino también que se dieron en la jornada de hoy entre los economistas. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Dani, gracias. A ustedes, hasta luego. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis en DTV, quédese en DTV para seguir teniendo más información parlamentaria de lo que está ocurriendo aquí en el Congreso de la Nación. Gracias, hasta entonces.